Gloria a Cristo. Aleluya. El tema para esta tarde es ¿dónde cayó? Y el compañero que está a su lado diga, ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó? Pero así como con pregunta, ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó? Santo es Dios. ¿Qué cayó? Vas a ver. De que cayó, cayó. Santo es nuestro Señor. Vamos al segundo libro de Reyes. Ya usted se imagina. Gloria a Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 7. Si usted lo tiene ya, lo encontró, diga amén. Si usted lo encontró, puede ponerse de pie. Santo es Dios. No dejemos de alabar su nombre. Santo, poderoso Cristo. Exaltar ese nombre Aleluya. maravilloso, el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Los hijos de los profetas dijeron allí a Eliseo: y aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? ¿Qué dijo? ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. ¡Ah, santo es Dios! Arrieta ahora por esa palabra. Poderoso Dios, Padre, te agradecemos, Señor, la oportunidad que tú nos das en esta tarde de recibir esta poderosa palabra de Dios. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, Señor, que llega a lo más profundo de nuestro ser, Señor, para darnos la bendición. Esta tarde no sea de excepción, que tú a través de nuestro pastor, Señor, hagas fluir tu palabra, Señor, y que nosotros la recibamos con gozo, entendiendo, Señor, que en ella hay bendición, que en ella hay vida, que en ella hay consuelo. Santo es Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. En el pasaje que leímos ya dice que Eliseo visita la escuela de los profetas. Hay problemas por el crecimiento de la escuela. El número de los estudiantes había crecido más allá de la capacidad que estaba provista. Los edificios ya no daban abasto. Pero había trabajadores dispuestos, se dirigieron al bosque para traer materiales de construcción. Eliseo pensaba quedarse ahí, que fueran a trabajar los muchachos, pero le rogaron que fuera con ellos, y él accedió. Gloria al Señor por esto. Pero dice la palabra que leímos que sucedió algo inesperado. Diga, algo inesperado. Pastor, porque usted me hace repetir para que se le quede. Porque cuando sucede algo inesperado, nosotros tenemos que acudir a aquel que nos puede ayudar. Amén. Aquel que siempre está presto para socorrernos en el momento de la angustia, en el momento de las circunstancias difíciles que llegan a nuestra vida. Aleluya. Dice que un estudiante sufrió un revés. Por eso es que no me gusta andar pidiendo cosas prestadas. Pero en esas circunstancias no quedaba otra más que pedir prestado. Yo recuerdo aquí, Marquito, nos podemos dar el lujo de conseguir herramienta fácil, ¿verdad, Alex? Por allá en nuestros países tenemos que trabajar con las uñas. Dice el hermano. Yo recuerdo cuando yo estaba construyendo mi casa,
Mi primera casa yo tenía que andar pidiendo un taladro prestado, un cincel prestado, todo prestado. Porque no había posibilidad de comprarse su propia sierra, su propio taladro. Y aquí tenemos hasta 5, 6, 7 taladros tenemos aquí. Y siempre que pide uno algo prestado, algo le pasa. Ay, qué cosa. Como que se lo prestan a uno dañado para que se le dañe y tenga que pagar uno doble. Gracias a Dios que allá, como es tan difícil reparar las cosas, allá en Ecuador también es difícil, hermanos. Entonces hay lugares donde uno llega y le reparan todo, hermano, todo. Yo recuerdo que a mi mamá se le dañaba la licuadora y yo iba a un lugar y me vendían los empaques, todo me lo vendían, hasta la tapita, la tapa del centro de la licuadora, todo. Pero en ese momento se encuentra este joven, dice, pedí prestado, ¿de dónde voy a coger yo para comprar? Si cada vez que cuando estamos, especialmente en nuestros países, nosotros tratando de construir un templo, un lugar de estudio, un lugar para el Señor, hay que hacerlo con las uñas, hermano, porque no hay de dónde. Hay que pedir serruchos prestados, hay que pedir martillos prestados, taladros prestados. Este joven se fue y pidió un hacha prestada para cortar el árbol, para poder construir un salón, para poder ellos ir a estudiar. Hasta ahí todo iba bien. Pero iba cortando y a medio árbol, ¡chácatas!, se le zafó el hacha del mango. Y mire lo que es la vida, que dónde fue a escorar. No cayó encima de las piedras, ni tampoco encima del camino, o encima de la hierba, no, justamente cayó en el riachuelo, en el lago, en el río, allá. Y seguramente era un lugar donde se juntaba el agua porque era hondo. Se hundió. Muchas veces esas circunstancias llegan a nuestra vida. Muchas veces estamos trabajando para el Señor, haciendo lo correcto, de acuerdo a lo que nosotros creemos que es correcto. Y cosas así suceden en nosotros. De repente, algo sucede. Y comenzamos a preguntarnos y a preguntarnos, ¿estaremos haciendo las cosas bien? ¿Será la voluntad de Dios? ¿Será que debo construir otro salón? ¿Será que no? Y comenzamos a hacernos tantas preguntas. Este joven dice que no se hizo ninguna pregunta. Inmediatamente volvió a ver al siervo de Dios. Digo, era prestada. Se me fue y era prestada. ¿Ahora qué hago yo? ¿Dónde me meto? Y no he terminado de cortar el árbol. Qué bonito cuando llega una circunstancia de estas en nuestra vida, al primero que podemos ir es al Señor. Aleluya. Le digamos, no vengamos a llorar ni a pensar si lo que estamos haciendo o no estamos haciendo está bien. Si estamos ahí es porque el Señor nos ha llevado hasta ahí. Si un siervo de Dios está en cierta etapa es porque le ha dicho al Señor, si es tu voluntad, Padre, que yo esté ahí. Y aún haciendo la voluntad de Dios, el enemigo se va a tratar de meter y hacerte dudar y hacerte retroceder. Pero Dios quiere que tú continúes con lo que tienes que hacer. Aleluya. Dios quiere glorificarse en tu vida. Dios quiere ver qué tan grande es tu fe. Dios quiere ver y glorificarse. Esa palabra es glorificarse en tu vida. Que tú tengas que decir, ay caramba, ¿y ahora yo qué hago? Señor, ayúdame. Cuando tú dices, Señor, ayúdame, estás clamando a Él. Y cuando tú clamas a Él, dice su palabra que Él no responde. Él te responde. Pero tienes que clamar a Él con la seguridad de que Él te va a contestar. Amén. Y para poder yo tener la seguridad de que Él me va a contestar, yo tengo que saber cuál es mi condición delante de Él. Siempre recuerdo algo que menciona mucho nuestro hermano Alex, que dice que ¿cómo es que dice? El pecador huye, el impío huye, aunque nadie lo persiga. Sin que nadie lo persiga. Muchas veces nosotros no sabemos cuál es nuestra condición, o sabemos que nuestra condición delante del Señor es mala, y por eso no pedimos. Decimos así como entre dientes, Señor, ay, se me cayó el hacha. Ay, Señor, se me cayó el hacha.
Pero eso es sin sentido, eso es sin pensarlo, eso es sin saber yo que Él me va a escuchar. Pero este joven tenía toda la seguridad y le dijo, se me cayó el hacha y era prestada. Él sabía que algo iba a suceder. Cuando tú hablas con Dios, tienes que saber que Dios va a hacer algo. Tienes que saber que Dios va a actuar de alguna forma. ¿Cómo? No sé. ¿De qué manera? No sé. Pero Dios va a actuar. Y mi Dios es un Dios sobrenatural. Gloria a Dios. El siervo de Dios. Por eso es bueno acudir siempre a un siervo de Dios. El siervo de Dios siempre sabe lo que tiene que hacer. Sí, Señor. Gloria a Jesús. El siervo de Dios es guiado por el Señor y con toda seguridad preguntó, ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó? A ver. ¿Dónde cayó? Con toda seguridad. Se levantó las mangas y ahora sí, sacó pecho. Ahora, ¿dónde cayó? A ver, dime. El muchacho seguramente corrió, mira ahí. En lo más profundo se ve oscurito, ahí el agua en lo más profundo. Y está frío. Y no sé nadar. Y fue cuando el Señor se glorificó. El Señor se glorificó. Estoy solamente repasando lo que ya leímos, ¿verdad? Se glorificó el Señor. La pregunta de Eliseo fue, ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó? Aleluya. Muchas veces nosotros nos encontramos en circunstancias en las cuales hemos descuidado quizás nuestra condición espiritual delante de Dios. Quizás nosotros no sentimos el mismo gozo que antes sentíamos. No tenemos la misma convicción que tuvimos un día. Quizás hemos dejado de adorar al Señor como un día lo hacíamos. Hemos dejado de orar, de hablar con Él, con la misma autoridad y decisión como antes lo hacíamos. Y yo les pido en esta noche, en esta tarde, que nosotros comencemos a pensar, ¿dónde cayó? Este joven sabía exactamente dónde estaba. Él dijo, se fue ahí, en este riachuelo, en este lugar, exactamente ahí. Le dio las coordenadas. ¿Dónde estaba? Es bueno que nosotros pensemos, que meditemos, que nosotros hagamos memoria cada día de dónde nosotros nos hemos quedado. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque el mundo en el cual estamos viviendo, lo que está sucediendo en el mundo, muchas veces es culpa nuestra, porque hemos bajado la guardia, porque nos hemos dejado enfriar, porque nos hemos dejado embobar por las cosas, por las modas, por las leyes, por todo lo que está diciendo el hombre. Y hemos hecho caso omiso a lo que dice la palabra de Dios para nosotros, cómo hemos de vivir nuestra vida. Es que usted no sabe, pastor, por todo lo que estamos pasando. Este mundo tiene problemas. Pero el problema más grande que está pasando este mundo es que se ha alejado de Jesucristo. La iglesia tiene problemas. La iglesia tiene problemas porque nos hemos quedado en un letargo espiritual. Nos hemos quedado ahí como que frisados en el tiempo, no avanzamos. Hoy comentaba con Priscila que para poder uno ver un cambio tiene que a veces parar, meditar, ver hacia atrás, ver lo que estamos haciendo y cambiar las cosas para que funcione. Cuando estamos tratando de hacer ejercicios y queremos que nuestro cuerpo reaccione, sabe que hay un tiempo en el cual tú estás haciendo ejercicios, pero sucede algo que ya no sube ni baja de peso. Y tu masa muscular no avanza tampoco. Eso sucede porque ya tu cuerpo se acostumbró a ese nivel. Cuando tú haces un cambio, incrementas un poco más el ejercicio y comienzas a cuidarte más con lo que vas a comer, entonces hay un cambio. Tu cuerpo tiene un shock.
Hay un choque, hay un golpe dentro de tu sistema, el cual produce que queme más grasa. Produce un cambio en ti. En la vida espiritual, a veces cuando sentimos que nos estamos quedando en ese letargo espiritual, tenemos que hacer un cambio para tener que nuestra vida espiritual tenga un choque y podamos avanzar y no quedarnos donde estábamos. Aleluya. Gloria al Señor. El hermano me entendió. Tenemos que analizarnos, tenemos que ver dónde, Señor, dónde yo me he quedado, dónde cayó mi deseo de buscarte. Muchas veces por eso es que comienzan a haber problemas, porque comenzamos a tratar de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Vemos que el barco comienza a hundirse. ¿Qué barco, pastor? El barco de tu vida, el barco de tus hijos, de tu familia, el barco de tus finanzas y sobre todas las cosas, el barco de tu vida espiritual. Y cuando vemos que está entrando agua por un lado, corremos para allá y le ponemos un parche. Ya lo arreglé. Y cuando menos nos damos cuenta, hay otra fuga en otro lado y corremos a poner otro parche. Y de parche en parche nos vamos a ir, porque no es con nuestras fuerzas. Es cuando reconocemos dónde tenemos que ir para recibir la ayuda que necesitamos, y ese se llama Jesucristo el Todopoderoso. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué anda mal? ¿Qué es lo que está causando tantos estragos en este país, en el mundo en el cual nosotros estamos viviendo? Porque todos cuando estamos en nuestros países decíamos que era el peor. ¿Cómo están las cosas malas aquí? Yo mejor me voy para América, que allá las cosas están mejor. Venimos a América y mejor me hubiera quedado en mi país, está peor aquí. Porque es algo que está sucediendo en todo el globo terráqueo. ¿Y qué es lo que anda mal? Todo empezó a ir mal después de Génesis capítulo 3. ¿Ustedes se acuerdan que sucedió en Génesis capítulo 3? Por cuanto todos pecaron, entró el pecado en el mundo. Nuestros primeros padres cayeron en el pecado. Sus consecuencias son es que todos somos pecadores a partir de ahí. Ahora todos sus descendientes, en ellos hay codicia, delincuencia, violencia y tantas otras cosas que usted se imaginará por ahí. Todo esto son resultados de la caída de nuestros padres. Esta pregunta tenemos que preguntarnos nosotros, como pueblo, como nación, ¿qué es lo que está mal? ¿En qué estamos fallando? Gracias a Dios por esta nación que ha sido de bendición para todos nosotros. Amén, gloria a Dios. Yo siempre oro. ¿Cuántos oran por esta nación? Amén. Yo oro por esta nación. Esta nación aún sigue bendiciendo al mundo. Sí, Señor. Doy gracias a Dios por darme el privilegio de estar aquí en este país, Amén. que ahora es mi nación. Gloria a Dios. Santo es Dios. Pero no debemos olvidar que esta nación, como todo el resto del mundo, tiene problemas serios de delincuencia que vemos diariamente en las noticias. Ya no vale la pena. Yo no escucho, ya no veo noticias. No le voy a decir que nunca las veo. Sí, a veces pongo algo ahí, pero bueno, 10 minutos y me canso. A veces cuando escucho algo que dicen algo, porque mi noticiera aquí es Maribel. Maribel me dice, ¿escuchaste sobre tal cosa? Le digo, lo veo más tarde. Santo. Maribel es la que me habla. Pero no me gusta tanto oír noticias porque salgo deprimido, decepcionado. Pero como hijo de estresados es Gilberto. Pues sabe que ahora la gente se estresa. Escuchan hablar del COVID, escuchan hablar de las vacunas
Y empezaron, antes de ver las noticias, se andaban que, ay, orgullosos que se habían vacunado. Ahora, después de vacunarse, dicen tantas cosas, ya siento un dolor aquí, siento un dolor aquí, me está dando frío, me está dando calor, yo creo que me están dando palpitaciones, siento el corazón en las orejas, hermano. De todo nos da, hermano, no hay que deprimirse. Eso no es. Lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que Él tiene la respuesta para todo. Amén. Que en Él nos podemos nosotros refugiar. Amén. Que en Él podemos confiar. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Esa es la voluntad de Dios. Santo. Este hombre simplemente, recuerden, lo acaba de mencionar 3 veces. Simplemente dijo, ¿dónde? Señor, se me cayó el hacha. Señor, ¿cuál es tu hacha? ¿Dónde cayó? Alaba. Simplemente dile al Señor, ¿dónde cayó tu hacha? Y el Señor va a hacer algo maravilloso en tu vida. Este país, este mundo, esta nación, donde quiera que estemos, está invadida por diferentes problemas. El SIDA, el alcoholismo, los abortos, la falta de moral, que es el mayor de todos, la desintegración familiar, y sobre todo, todo lo que estamos dejando entrar en las iglesias, hermanos. La iglesia, nosotros nos estamos dejando invadir, esa es la palabra, invadir de tantas cosas que nos están metiendo, que todo eso que metemos en la iglesia nos hace apartarnos de lo que realmente es importante, la palabra de Dios. Así es, aleluya. Ahora hay que permitir tantas cosas según el hombre. Pero ¿qué dice Dios al respecto? ¿Somos siervos del hombre o siervos de Dios? Debemos de obedecer. Jesucristo dijo que debemos de obedecer la ley. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero sobre todas las cosas, dice, sobre todas las cosas, amarás al Señor tu Dios. Señor. Jehová uno es. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Al igual que, mejor no sigo por ahí. Tenemos que tratar de pensar, de meditar, que estamos fallando. Porque tú eres la iglesia. Cada uno de nosotros es la iglesia. Aquí lo hemos dicho hasta saciarnos por décadas. El hombre y la mujer tenemos que entender que nosotros somos la iglesia. El cambio en nuestra sociedad viene por ti. Tú empiezas con él. El cambio en nuestra familia empieza por ti. El cambio en nuestra iglesia empieza por ti. Muchas veces esperamos que alguien más alguien hay que echarle la culpa. Entonces comenzamos a echarle la culpa, es que ese gobierno, es que los demócratas, es que los republicanos, es que a alguien hay que echarle la culpa. Y si no es que el gobernador, y si no es que el mayor de la ciudad, el comisionado, y si no le echaron la culpa al pastor, es que el pastor, es que el hermano, el hombre le echa la culpa a la mujer se la echa al hombre, los dos se la echan a la suegra, no a otra. Pero siempre tratamos de echarle la culpa a alguien. Pero nosotros tenemos que ver hacia adentro. ¿Qué es lo que yo tengo que arreglar? El mundo necesita a Cristo y usted es el encargado de ir a hablar de ese Jesús. Amén. El mundo necesita a Cristo y lo dijeron hoy varias veces. Pero nosotros tenemos que ir a representar a ese Cristo, no con palabras, sino con hechos. Mostrarle al mundo a un Cristo, a alguien que es la diferencia. Alguien que va a transformar tu vida, alguien que va a hacer de ti algo, una nueva criatura. Alabado sea el Señor. Alguien que se va a olvidar de tus pecados y lo va a tirar, dice Gilberto, que dice la palabra, en el fondo del mar y nunca se va a acordar de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo dice que tenemos que pelear la buena batalla.
Busque ahí Timoteo capítulo, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 12 al 15. Alaba lo que él vive. Gloria a Dios. Santo es Dios. Aleluya. Nos gozamos en el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Lo encontró, hermano? Amén. Yo todavía no, así que. Bendito el nombre del Señor. 1 Timoteo capítulo 6. Versículo 12. El apóstol Pablo dice: pelea la buena batalla de la fe. Parémonos ahí. ¿Qué dice? Pelea. ¿Sabe por qué dice pelea? Porque con el primero que te tienes que pelear es contigo mismo. Porque este cuerpo no quiere. Porque tú no quieres. Porque no te da la gana. Es algo que no nació en ti. La buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Cuando dicen amén. Amén. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mandamiento, ese es lo que nos insta la palabra de Dios. Y para poder hacer esto, bendito sea el nombre del Señor, para poder mantenernos, para poder guardar esa fe, tenemos que estar haciendo un autoanálisis constante de nuestra vida, de nuestra condición espiritual y nuestro grado o volumen espiritual. Que si nos hemos quedado mucho tiempo en el mismo nivel, es tiempo de que ya le metamos fuego a eso. Que comencemos a movernos. Que comencemos nosotros como, cada uno de nosotros, como iglesia, a inquietarnos, a incomodarnos, para que algo suceda. Volvemos otra vez a los ejercicios. Cuando tú ves que un ejercicio, pues 5 libras y comienzas a levantar 5 libras, al principio te dolía todo cuando levantabas a 5 libras. ¿Era Marquito? Sí. Bueno, Después, ya Marquito lo hacía como si nada. Ni cuenta se daba. Estaba viendo tele. Después comienza a ver, pero ve que ya no funciona. Al principio sí se le puso el brazo a Marco. Tiene un flaquito así, un brazo. Después se le puso así, gruesito, pero duro. Y de un día dice, no, ese no está avanzando. Félix me está ganando, así que voy a meterle. Y comenzó a meterle, y en lugar de 5 libras le metió 20 libras. Las primeras veces Marquito levantaba eso que llegaba hasta la mitad y tenía que hacer 10 repeticiones, solo hacía 5. Después de una semana comenzó a hacer las 10 repeticiones. Se incomodó. Comenzó a dolerle todo, hasta el pelo. Todo le dolía a Marco. Pero eso fue lo que causó que este hombre tuviera sus brazos así increíbles. Eso fue lo que causó. ¿Por qué? Porque se incomodó. Sufrió. Sí, fue constante. Allí dice. Esa es la mujer idónea. Sabia. Eso fue lo que causó que el volumen de fuerza y musculatura corporal en él creciera. En nuestra vida espiritual sucede lo mismo. Tenemos que incomodarnos, hermano. Tenemos que sufrir, a veces pasar por dolor. Pero tienes que hacer algo para que tu condición espiritual sea más fuerte, sea más grande y más constante, que puedas crecer en el nivel. Sentado en una silla, escuchando nada más, nunca vas a poder avanzar. Necesitas incomodarte. Necesitas pasar por un proceso, y para eso el Señor nos llama a nosotros constantemente. Revisemos cómo estamos.
¿Cómo está tu condición espiritual? ¿Cómo estamos nosotros? Aleluya. Eso es algo que nadie puede hacer por nosotros. Porque qué tedioso sería que cada rato alguien nos estuviera diciendo: oye, hacer, ora, oye, ora, ya oraste. Solo el pastor puede hacerlo. Ya oraste, ya llamaste, ya hiciste lo que tienes que hacer. Es tedioso, pero qué bueno que cuando somos conscientes de que tenemos que cambiar nuestra condición, que nosotros mismos lo hagamos a nosotros mismos, nos estimulemos constantemente. Todo el tiempo vamos a estudiar la palabra, vamos a escuchar. Yo me gozo en los estudios, hermanos. Yo me gozo con cada uno de los estudios porque me pone en jaque. Yo comienzo a escudriñar y digo: no, esto no me suena. Y comienzo a buscar, a ver dónde está, qué es lo que están explicando, qué es lo que están haciendo. Buscar siempre. Decía nuestro pastor Calderón: siempre incomódese. Hágase siempre las preguntas: ¿qué, cómo, cuándo y por qué? Porque si simplemente lo escuchas lo que está diciendo y lo aceptas, estás sentado sin hacer nada, estás inerte. Pero cuando comienzas a hacerte esas preguntas, entonces te vas a incomodar. Y cuando te incomodes vas a investigar. Entonces ya te va a hacer falta no un diccionario, sino 2, 3, 4. Y por último vas a querer ir hasta ver en el manual antiguo. Vas a querer ir a ver qué significa eso en hebreo, en arameo. Y cuál fue la traducción que hubo para esa palabra, en ese momento, para ver si la traducción que tienes ahora, versión 60, o la que tengas, está correcta. ¿Ves cómo vas creciendo poco a poco? Nos vamos metiendo ahí. Porque te incomodaste. Eso es lo que tenemos que hacer constantemente en nuestra vida. La iglesia de hoy necesitamos despertar. Dile a su compañero que necesita despertar. No le diga: hermana, necesitamos despertar. Usted sí tiene permiso. Bendito sea el nombre del Señor. Santo es Dios. Necesitamos despertar. Necesitamos ponernos en balanza. Necesitamos escudriñarnos. Aleluya. Necesitamos constantemente hacernos la pregunta de Eliseo: ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó? Hermano, ¿qué tanta pregunta es esa? ¿Dónde cayó? ¿Que dónde caíste tú, muchacho? Porque un día, cuando recién recibiste al Señor, estabas gozoso. Aleluya. Estabas en tu primer amor. ¿Pero dónde cayó? Porque ya no lo tienes. ¿Dónde cayó tu primer amor? ¿Recuerdas que andabas con una ansia? Tenías que decirle a alguien acerca de ese Cristo maravilloso que había salvado tu vida y que te había dado una nueva vida. Estabas ansioso por hacerlo. ¿Y qué pasó con nosotros? Ya no lo estamos haciendo. Llegabas a la iglesia y no había un día a la semana, pues estabas buscando: pastor, hasta hacías una enmienda: pastor, debería abrir a la iglesia también ese día, lunes o el jueves, que no se abre. Querías estar ahí. Eras el primero que llegabas y el último que te ibas. Querías hacerlo todo. ¿Qué pasó contigo? Tenemos que escudriñarnos a ver qué fue lo que pasó. ¿Dónde cayó ese momento? ¿Dónde cayó esa circunstancia en la cual estábamos? Necesitamos retornar a las cosas fundamentales de nuestra vida espiritual. Y sobre todo como iglesia, constantemente, todos los días necesitamos retornar a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pero hermano, yo siempre estoy con Dios en la boca, sí, pero tenemos que tenerlo en el corazón, amado hermano. Porque todo nos importa. Hay gente que dice textos de memoria y ni lo siente. Yo te amo, Señor. Yo te adoro, Señor. Pero ¿realmente amas al Señor? ¿Realmente adoramos al Señor nosotros? Me gusta eso de meditar. Meditemos en cada palabra. Meditemos en cada circunstancia de nuestra vida. Meditemos en nuestra vida. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Dónde cayó el hacha? ¿Dónde cayó? Aleluya. ¿Qué pasó con el gozo de tu salvación? ¿Ya no lo tienes? ¿Será que hay algo que sucedió ahí? ¿No te gustó parte del paquete? ¿Por qué tenemos que mermar? ¿Cuántos quisieran vivir en tu primer amor? Amén.
Está ahí a la disposición nuestra. Simplemente tenemos que retomar eso. Retomar nuestro primer amor. Aleluya. Retomar el hambre por saber la palabra, por estudiar la palabra. Yo doy gracias al Señor por este grupo, aunque somos pequeños, pero la mayoría están constantemente metidos en los estudios. En todo servicio, en el servicio de oración están constantemente. Usted anhela conocer de Dios, anhela conocer de su palabra. ¿Y sabe qué? Eso es lo que Dios espera de nosotros como iglesia, que cada día más querramos conocer más de Él, que nos llenemos, que no sea suficiente, que cada día más sintamos la necesidad de llenarnos de su presencia. Cuando dicen amén a esto? Estamos a punto todavía, en tiempo preciso, para nosotros cumplir con lo que Dios nos mandó a hacer, para ser como Dios, cumplir con las expectativas que Dios tiene para su iglesia, para la novia. Aleluya. Para cada uno de nosotros, como persona, como individuo. Hombres, somos nosotros sacerdotes en nuestro hogar. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros como sacerdotes? Mujeres, Dios les ha dado el privilegio a ustedes de ser sensibles. Yo creo que el hombre es sensible a la voz y la presencia de Dios, pero no tenemos la sensibilidad que tienen las mujeres, y la historia nos lo ha recalcado una y otra vez. Para nosotros lograr levantar, atraer almas al Señor, para poder nosotros cumplir con lo que Dios nos ha encargado que hiciésemos. La solución del profeta dijo: consígame una vara. Buscaron una vara, un pedacito de una ramita, y la echó en el agua. Así dice la palabra, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Y el hacha comenzó a flotar en la superficie. Ok, hermano, perfecto. ¿Y qué significa esto? La rama es un cuadro de la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos retornar al mensaje de la cruz, todos nosotros. Cada día, cada noche, cada mañana. Retornar constantemente en esta iglesia. Se predica constantemente en todos los servicios la cruz de Cristo. Tenemos que retornar cada día a esa cruz. Y una vez que tú retornas a la cruz de Cristo, no tienes por qué hundirte. Esa vara simboliza la cruz. Nosotros, que esa es el hacha, que deberíamos, según la naturaleza, hundirnos en pecado. Pero Jesucristo, esa rama, a través de la cruz, nos hizo flotar en contra de toda ciencia y razón. Nos levantó. Y un día ya teníamos destino de muerte eterna. Hoy somos resucitados y redimidos por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y tenemos oportunidad hoy de llegar a los pies de Jesús en misericordia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Un aplauso al Señor porque Él vive.